Cristóbal Colón nació el 31 de octubre de 1451 y murió el 20 de mayo de 1506. Durante su vida fue un fiel seguidor de la Iglesia, un gran religioso y un excelente navegador, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador. Algunos de los aspectos a destacar de su personalidad fueron que era muy narcisista, al punto de creer que estaba tocado por la divina providencia. Otro de ellos es la buena oratoria que poseía al punto de poder persuadir a las personas con poesía para que se pusieran a su favor. La importancia histórica de su hallazgo fue inmensa ya que descubrió todo un nuevo continente y con él nuevas rutas económicas y de comercio que le dieron sustento a España y a gran parte de Europa por cientos de años, a base del comercio de oro, esclavos, alimentos variados, entre otras cosas. Otro de los aspectos a destacar es la biodiversidad y la multiculturalidad que se dio con el descubrimiento de América, ya que se mezclaron las razas, los europeos con los indígenas nativos de América, y de estos salieron bastantes mezclas como los criollos, los mestizos, entre otras. Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente entero, ya que en vida solamente descubrió las Antillas, Venezuela y una parte del litoral atlántico de Centroamérica. Hernán Cortés, motivado por los relatos indígenas sobre las riquezas y el poderío del Imperio Mexica, Diego de Velázquez organizó una tercera expedición, comandada por Hernán Cortés. Lo acompañaban capitanes con experiencia militar como Pedro de Alvarado y Francisco de Mondejo. La expedición, integrada por una flota compuesta por 11 navíos y más de 800 personas, entre marineros, soldados, indios y esclavos, partió a territorio continental en 1519. La llegada de Cortés a las costas de Cozumel en febrero de ese mismo año marcó oficialmente el inicio de la conquista material y espiritual de las culturas que habitan el territorio de México. Tras desembarcar en la isla Mujeres, la expedición al mando de Hernán Cortés recorrió la península de Yucatán hasta llegar a la costa de Tabasco, donde entró en conflicto con los mayas chontales de la región. La batalla de Centla fue la primera gran batalla librada y ganada por los españoles en el nuevo territorio. Al final del combate, los españoles recibieron como ofrenda por parte de los mayas chontales joyería de oro, jade, turquesa y 20 doncellas. Entre estas últimas se encontraba una esclava indígena de origen náhuatl de nombre Malintzin. Cuauhtémoc, sol que desciende, 1520 a 1521. El último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, tomó el mando de su pueblo en medio de la guerra definitiva contra los españoles. Dirigió, según propios y extraños, la defensa de Tenochtitlán con extraordinario valor. Esto y la digna actitud que observó ante la derrota. Lo han hecho a los ojos de los mexicanos un ejemplo de heroísmo y símbolo inequívoco de nuestra identidad. Al momento de la llegada de los españoles a Tenochtitlán, Cuauhtémoc era un joven guerrero que había recibido alrededor de 1515 después de Cristo, al cargo de Tlactecua en la ciudad de Tlatelolco. Contaba sin duda con los méritos suficientes para tal nombramiento. Era de origen tenochtla, perteneciente al linaje gobernante que se había destacado en el campo de batalla. Todo junto con su relación por vía materna a la nobleza local. Contrario a lo que se supone comúnmente, no fue gobernante de Tlatelolco, la ciudad que estaba bajo del dominio de Tenochtitlán, y era regida por diversos funcionarios designados por el Tlatoani mexica, y Cuauhtémoc era uno de ellos. Se, encon- se encontraba entre los pueblos mexicas que desde un principio se opusieron a los españoles. Algunas fuentes lo señalan como el que inició la protesta contra Moctezuma cuando este prisionero de los españoles se asomó a dirigirse a su pueblo. Apoyó por eso de manera decidida a Cuitláhuac en sus esfuerzos por derrotar a los ejércitos de Cortés, y a su muerte se convirtió en el nuevo Tlatoani de Tenochtitlán. Para entonces, Cuauhtémoc contaba con cerca de 20 años y a favor de su elección se encuentra en el momento la disposición de los nobles con atributos necesarios para ser Tlatoani. Debido a la guerra y a la epidemia que había reducido dramáticamente, además de que los
partidarios de seguir la táctica negociadora con los españoles no habrían sido tomados en cuenta para reafirmar su posición. Tomó como esposa a la viuda de Cuitláhuac, Tecuichpontli, Miauxitlapochtli, más tarde llamada Isabel de Moctezuma, y según algunos testimonios mandó a matar a los dos hijos de Moctezuma, pues se mantenían a favor de la política conciliadora de su padre respecto a los españoles. Una vez al mando, envió mensajeros a todas las provincias solicitando ayuda, pero no tuvo éxito alguno, y mandó guarnicioneros a Huatlacua, Iztocan y Saltoán, en el principio de prevenir los ataques de los españoles. En Tenochtitlán colocó destacamentos en todos los lugares que Moctezuma Cocoyotzin, el que se muestra enojado o el joven, reinó de 1502 a 1520. También conocido como Moctezuma el Joven o Moctezuma II, el significado de Moctezuma aún no está claro, además de que el que se muestra enojado. Se han sugerido otras interpretaciones, como el señor que se enoja, el que se enoja señorialmente, o el que pone ceñudo o ceñudo. El glifo para este nombre es un tocado real, normalmente acompañado con una orejera de turquesa. El mote de Cocoyotzin, el Joven, no tiene glifo, y hay más parecer ser un apelativo para distinguirlo de su abuelo, Moctezuma I. Nacido en 1467, fue hijo de Acayatl, el sexto tlatoani mexica y hermano de Cuitláhuac, quien lo sucedió en el trono. Heredero de un imperio de vastas proporciones, tuvo la habilidad militar y política para acrecentarlo, y bajo su dominio la ciudad de Tenochtitlán vivió ese esplendor que asombró a los españoles a su llegada, enfrentando una situación que lo rebasa por muchos aspectos, en cierta medida por los límites que le imponían su visión en el mundo. Moctezuma II no logró enfrentar con eficacia la amenaza de los españoles presentada por Hernán Cortés, y murió dejando a su otrora orgullosa capital a la merced de los embates de los españoles y sus numerosos aliados indígenas. Cuando ascendió al trono, Moctezuma Cocoyotzin tenía 35 años y era un hombre maduro que se había distinguido por su valor en el campo de batalla y sus habilidades políticas. De Moctezuma se dice que era muy religioso y que le reputaba como un hombre sensible y avesado a las artes. A la sazón de su antecesor, llevaba un opulento modo de vida y que había acrecentado la distancia entre el gobernante supremo y del pueblo. Se dice que nadie podía verlo a los ojos y debía guardar un estricto protocolo de su presencia. Como sus antecesores, tuvo numerosas mujeres, con muchas de ellas se casó por motivos políticos, pues al tomar una mujer de otro pueblo o grupo establecía una alianza con el mismo pueblo del que se procedía. Sus hijos formaban parte de la nobleza mexica, y así establecían lazos que mitigaban el ánimo a rebelarse contra el imperio. Los ordenamientos legales, los preceptos establecidos por sus predecesores continuaron vigentes durante el reinado. Si bien las reglas relativas del estatus social que se hicieron más estrictas, además se favoreció la presencia de la nobleza como medio de acceso a los cargos, por tanto, el acceso a los recursos provenientes de los pueblos tributarios. Moctezuma heredó de Ahuizotl un enorme imperio, el más grande y poderoso jamás visto en la época prehispánica, pero sus propios afanes de engrandecerlo y fortalecerlo no desmerecen en absoluto. Él emprendió con éxito las más de veces campañas para someter a antiguos tributarios que osaban rebelarse, para conquistar nuevos territorios y con ello acceder a mayores tributos, y preparar el camino a sometimiento de entidades poderosas como Tlaxcala, Huexotingo y Cholula, que habían logrado resistir exitosamente a los antiguos ataques de la Triple Alianza. Este proceso de inevitable expansión fue interrumpido abruptamente con la llegada del narcotráfico. Cuitláhuac fue el penúltimo güey tlatoani mexica, señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma. En junio de 1520 ya se encontraba prisionero de Hernán Cortés por haber tramado un levantamiento en contra de los españoles. Cuando Cortés regresó después de haber derrotado en Zempoala a Pánfilo de Narváez, encontró que Tenochtitlán se había sublevado con motivo de la matanza hecha en el Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado. Cortés exigió a Moctezuma que restableciera el mercado y volviese al pueblo a la tranquilidad. Entonces, a petición de Moctezuma, Cortés puso en libertad a su hermano, Cuitláhuac, para que se encargase de arreglar las cosas. Mas este, al quedar libre, encabezó el levantamiento y atacó con tal fiereza el cuartel donde estaban los españoles y sus aliados de Cortés.
Temeroso de ser completamente aniquilado, exigió a Moctezuma que subiese a la azotea del palacio para arengar a sus súbditos mexicas y pedirles que se mantuvieran en paz. La versión más aceptada es la de que Moctezuma fue herido en aquella ocasión de una pedrada y a los 2 días murió en 1520. Cuitláhuac era un hombre de aproximadamente 44 años de edad. Había sido gran general del ejército mexica. Fue el estratega principal de los combates que dieron la victoria a los mexicas en la llamada Noche Triste el día 30 de junio de 1520. Su gobierno duró 80 días. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520. A solo unas semanas de lograr vencer a los españoles, había reunido ya a un ejército de 3 divisiones con un total de más de 500,000 soldados, miles de veces más numerosos que las fuerzas de Cortés, e incluso más que las fuerzas españolas totales instaladas en Cuba. Cuitláhuac murió a los 44 años de edad a causa de la viruela. Malinci, indígena de origen náhuatl, la cual fue bautizada por los españoles como Doña Marina y que desempeña un papel fundamental durante el proceso de conquista, al trabajar como intérprete de los conquistadores. Malinci fue regalada a Hernán Cortés después de la derrota de los tabasqueños en la batalla de Centla el 14 de marzo de 1519, junto con otras 19 mujeres, con algunas piezas de oro y un juego de mantas. Tras bautizarla con el nombre de Marina, Cortés, quien no se sintió atraído por ella, le entregó a Alonso Hernández Portocarrero, uno de los capitanes más reconocidos de la expedición. Sin embargo, poco después, Portocarrero regresa a España como emisario de Cortés hacia Carlos V, y Cortés se queda con la Malinche por su valor como intérprete entre el idioma maya y el náhuatl. Más allá de su servicio como intérprete, Malinche asesoró fielmente a los españoles sobre las costumbres sociales y militares de los nativos y realizó tareas de inteligencia y diplomacia, jugando un papel relevante durante la primera parte de la conquista. Sabemos que fue ella quien le dio aviso a Cortés de la peligrosa emboscada que los cholutecas preparaban contra las fuerzas españolas cuando éstas, camino a Tenochtitlan, descansaban dentro de su ciudad. Afirma que después de Dios la mayor razón para el éxito de la conquista fue Marina. Tras la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y el nacimiento de su hijo Martín Cortés en 1522, Malinci se quedó en una casa que Cortés le construyó en Coyoacán, muy cerca de la capital mexica. Cortés, posteriormente en Cuauhtémoc, Veracruz, quien obviamente no amaba a la indígena, casó a Malinci con un hidalgo, Juan Jaramillo, quien se sabe que ella tuvo otra hija, María Jaramillo. Poco después, Cortés la llevó consigo para calmar a la rebelión de Honduras, en 1524 hasta 1526, sirviendo ella nuevamente como intérprete. Hay escasa información sobre Marina después de que se fue a América Central. No obstante, algunos historiadores estiman que murió alrededor de 1529, enferma por una epidemia de viruela que hubo de 1528 a 1529. Sin embargo, el historiador Tomás, en su libro, afirma que la fecha probable de su muerte es 1551, deduciendo por cartas que descubrió en España, que se refieren a ella como aún vivía en 1550.